Pues ahora resulta que la oposición ha encontrado que Morena se encuentra en crisis, según ellos. Ha encontrado que en los casos que tienen Morena, que tiene mucha crisis, en ello una oportunidad para construir una estrategia política, según lo que se dice por ahí en los ruedos políticos. El PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano han intensificado sus críticas al señalar que el proyecto encabezado por la Cuarta Transformación enfrenta contradicciones frente a su promesa de no robar, de no mentir y no traicionar. Según ellos, un discurso que se le está cayendo a pedazos al partido oficialista, en este caso estamos hablando de Morena. El PRI cerró filas con Chihuahua exhibiendo que considera que hay una contradicción moral en Morena. Dijo que intentan golpear a una gobernadora que sí combate al crimen con mucho carácter. Y el PAN está en la misma sintonía que el PRI respecto a los presuntos nexos criminales de Morena en el caso de Rocha Moya. Elevó su discurso y pasó de la confrontación política a la jurídica tras anunciar una serie de acciones legales como la denuncia ante la Corte Penal Internacional por crimen organizado y delitos de lesa humanidad, según dice el Partido Acción Nacional. Van a ir, o si no es que ya fueron, porque ellos se la pasan fuera, se la pasan en Washington, se la pasan visitando a la OEA, a los senadores, a los diputados o congresistas de allá de los Estados Unidos y asegura que Morena usa los consulados con fines electorales. Dice que prueba de ello son los funcionarios que se han enviado a los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos. Presuntamente, dice, han utilizado el cargo para hablar a favor de Morena e intervenir políticamente en las elecciones intermedias de Estados Unidos, según dijo Federico Doren. Y es que esto es lo que seguramente han llevado como recursos o dándoles ideas, digamos, a quienes no quieren a México como un país que se posiciona en un gran crecimiento, un gran desarrollo. Y además, siempre recalcando la no injerencia y no comprometer la soberanía de parte de Morena, lo que se ha dicho siempre. Por su parte, el Partido Naranja, el Partido de Maines, el Partido de Samuel García coincidió con las otras fuerzas de la oposición y señala que Morena tiene un pacto con el crimen organizado y que prueba de ello, dice, es el caso de Sinaloa. El pacto de Morena con el crimen organizado, dijo, no es una acusación sin fundamentos, sino que es un hecho, según ellos, que se manifiesta en distintos ejemplos. Y vuelven a lo mismo, el más reciente caso es el de Rocha Moya. Y como ustedes seguramente ya saben, pues se ha defendido la soberanía, pero no se ha dicho que no se vaya a hacer nada. Tiene que haber pruebas para proceder según lo que está pidiendo Estados Unidos. Y por lo pronto, pues ustedes también ya deben estar enterados de que se les congelaron las cuentas de la información que ha circulado a Rocha Moya y a todo su entorno familiar y a algunos funcionarios también. Entonces, no se trata de impunidad, se trata de actuar conforme a derecho, simplemente. Y fíjese, Alejandro Moreno aseguró que el rechazo ciudadano mostrado contra integrantes de Morena en Chihuahua refleja el descontento nacional hacia el partido, según él. Dijo, se toparon con el desprecio ciudadano, con el repudio del pueblo y con los reclamos por haberse aliado con cárteles del crimen organizado y haberle cedido el control del país, según Alito Moreno. Y fíjense quién lo está diciendo, Alito Moreno. Señaló que millones de mexicanos detestan al partido Guinda. Sostuvo que las pruebas registradas en Chihuahua son una muestra del desgaste político de Morena y advirtió que el rechazo ciudadano aumentará en las distintas regiones del país. Según eso dice Alejandro Moreno, ¿ustedes cómo la ven? Alejandro Moreno, que pesan sobre él muchas acusaciones, mucho que hablar de él, pero bueno, él insiste que Morena es el partido malo, que aquí es donde están los malos. Y el presidente del PAN, Jorge Romero, afirmó que la disputa electoral del 2027 va a ser solamente entre Morena y el Partido Acción Nacional, según él. Pero fíjese, dice que la gente ya entendió que ellos, o sea, Morena, se alían con el crimen organizado mientras ellos lo enfrentan. Mientras ellos lo encubren, dice, a sus gobernantes como Rubén Rocha Moya, nosotros destruimos narcolaboratorios, como lo hizo nuestra gobernadora en Chihuahua. Dijo que son ridículas las movilizaciones y los actos políticos realizados por Morena el pasado sábado en Chihuahua y que solo buscan desviar la atención de los señalamientos y acusaciones contra gobiernos del oficialismo vinculados, según él, al crimen organizado. Dice que está muy contento además porque ellos van creciendo mucho, tenían una aceptación
o intención de voto hasta hace un poco tiempo, según él, de un 7%. Está contentísimo porque según sus números ya llegaron hasta un 21%. Creo que fue más o menos lo que sacó la ex candidata del PRIAN. Esos votos, más o menos su 20%, y siguen siendo en su 20%. Pero ahora vámonos por partes. Vamos a hablar qué pasa con Movimiento Ciudadano, quienes califican también pues de muchos delitos cometidos por parte de Morena. Hablemos primero de Samuel García. Samuel García, pues se le reactivan 2 de los 17 juicios políticos tras más de un año congelados en el Congreso. Luego de permanecer más de un año sin avances en el Congreso local, la Comisión Anticorrupción de Nuevo León reactivará el próximo lunes los juicios políticos contra el gobernador Samuel García, relacionados con resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Cerrato Flores, informó que los expedientes comenzaron a analizarse desde noviembre del 2024 y fueron retomados en febrero del 25, aunque posteriormente quedaron congelados por falta de acuerdos políticos dentro del órgano legislativo. Son 17 juicios políticos contra MC. Vamos a ir a MC, ¿por qué? Porque desde MC, Jorge Maínez, pues habla precisamente de Morena. Vamos a ponerle partido, independientemente de que Samuel García es partido. ¿Qué más hay? Hay más. Todavía hay más sobre Samuel García, y ellos están hablando, están acusando a Morena de cuanta cosa se les ocurre, con la intención, desde luego, de bajar esa percepción positiva que hay dentro de la ciudadanía, dentro de los electores. La Fiscalía, y esto es más nuevo, investiga transacciones de 1.000 millones por el despacho familiar de Samuel García. La Fiscalía investiga transacciones por 1.000 millones de pesos que involucran directamente al despacho jurídico del gobernador de Nuevo León, lo que ha generado una sacudida política en la entidad ante las sospechas de un esquema de corrupción institucional. Esta nota es más larga, no la vamos a leer completa, ya la manejamos, pero aquí lo que vale la pena mencionar es precisamente eso. Desde el gobierno de Samuel García, según toda la información que ha fluido a través de la Fiscalía General de la República, es que sacan dinero a través de ciertas cuentas, se lo dan a una empresa a través de contratos oscuros. Esa empresa hace traslados de dinero hacia otras empresas, que finalmente hace una triangulación para que finalmente ese dinero, que originalmente es del gobierno o de los neoloneses, regrese a México, pero a la familia de Samuel García. Nomás por hablar algo, algunas de las cosas que hay en contra precisamente de Movimiento Ciudadano a través de este que es su gobierno. Pero no es el único gobierno que tienen. Hay más gobiernos que tienen, no muchos, tienen otro, pues por lo menos, el de Jalisco. En Jalisco, a Pablo Lemus se le menciona que se difundieron señalamientos y documentos periodísticos que vinculan presuntamente a corporaciones de seguridad estatales con pagos hechos al crimen organizado. También Pablo Lemus ha sido acusado por legisladoras locales como por ataques verbales, y ha sido ya, de hecho, denunciado por violencia política en razón de género. También surgieron versiones en medios nacionales y redes sobre supuestas investigaciones o retiros de visas de parte de autoridades estadounidenses. Además, ha recibido críticas por presuntamente frenar la ley vicaria en la entidad. Tras estas críticas públicas hacia legisladores, sus críticas que ha hecho, ha sido cuestionado por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado por presuntamente rebasar facultades e intimidar a los representantes populares. Eso es lo que tiene que ver con Movimiento Ciudadano, pero también hay algunas otras que mencionan a su dirigente, a Maínez, a Jorge Maínez. Y de eso, pues también hay algo de información, algo que también ha circulado. Pero, ¿qué es lo que se sabe de Maínez? En algún momento también estuvo señalado por acoso sexual. Se le ha visto, pues hasta dónde, según lo vea cada quien, en estado inconveniente, bebiendo bebidas embriagantes a través de las redes sociales. Cada quien le dará el valor que pueda o que crea que debe dársele a eso. En su etapa como candidato presidencial enfrentó señalamientos y acusaciones de acoso y agresión sexual. Como dirigente,
nacional de Movimiento Ciudadano fue duramente criticado y captado en video en aparente estado de ebriedad durante un concierto de un cantante en Monterrey, acompañado de otros legisladores locales y también de legisladores federales. Obviamente estamos hablando de gente de su partido, de Movimiento Ciudadano. Eso es en Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué decir? ¿Qué decir de Jorge Romero Herrera? Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta red involucraba a funcionarios, legisladores y empresarios que autorizaban cambios de uso de suelo y permitían la construcción irregular de pisos excedentes a cambio de sobornos y departamentos. Diversos exfuncionarios de administraciones panistas en Benito Juárez, alcaldía que Romero gobernó del 2012 al 2015, han sido detenidos y sentenciados por delitos de enriquecimiento ilícito, viéndose obligados a restituir los bienes. Y lo que sí es cierto también es que estamos esperando que suceda la otra parte, que también vayan y se haga lo mismo que esos funcionarios con Jorge Romero. ¿Hay lentitud? ¿Hay opacidad? ¿Qué es lo que hay? Habremos de saberlo, porque también tiene que aplicarse la justicia sobre este líder del PAN que ha sido muy hablador. Y no solamente se habla de él desde afuera, no solamente lo hablamos desde aquí a través de las redes sociales. Felipe Calderón, en su libro Decisiones Difíciles, ustedes pueden verlo en este momento, este es una portada, una parte, vaya, de lo que escribió Felipe Calderón en su libro, donde señala a Jorge Romero Herrera. ¿Qué le dice a Jorge Romero Herrera, Felipe Calderón? Mire, ojalá se alcanzara a distinguir algo así. Esto es parte de lo que les mostré hace un momento en la otra pantalla, donde lo menciona. Dice Jorge Romero en la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez. Dice, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero, es decir, el mismo Jorge Romero, le platicó, le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias por 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. ¿De qué estamos hablando? ¿Tienen la calidad moral para hablar, para decir cuánta cosa se les ocurre? Y no es que se esté exonerando de ninguna manera. Arrocha Moya a su gente, si son culpables, simplemente que paguen, que la justicia los posicione en el lugar que tienen que estar, si son culpables. Pero ellos, ¿qué es lo que les da el valor moral para decir, para criticar, para señalar a Morena como un partido corrupto? Ellos. Y no hablo del partido completo. Estoy hablando ahorita nada más de los dirigentes, de los que están arriba. Y ustedes saben que hay muchos nombres de los panistas involucrados en eso. Felipe Calderón, como ustedes ya saben, arremetió duramente contra el dirigente actual del Partido Acción Nacional, a quien señaló de ser el líder de un grupo de intereses y de corrupción en sus críticas. El expresidente ha revivido acusaciones sobre prácticas de extorsión y de enriquecimiento. El presidente del PRI, el famosísimo Alito Moreno, enfrenta graves acusaciones judiciales por enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, y asimismo la Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha impulsado solicitudes de desafuero en contra de presuntos daños al erario público. Se le investiga por la presunta simulación de operaciones y contratación de empresas fantasma durante su etapa como gobernador de Campeche. Las autoridades ministeriales han documentado un presunto desvío de aproximadamente 83.5 millones de pesos por este caso. Varios exfuncionarios de su administración también han sido vinculados a proceso. Tras la revisión de los expedientes, se han presentado solicitudes formales ante la Cámara de Diputados para retirar su inmunidad constitucional y que enfrente a la justicia. Y aquí también estamos esperando que la comisión instructora también le ponga ganas, que le ponga fuerza, que se ponga todas las pilas y empiece a trabajar. En eso lo tienen a medias, diciendo que le falta información de parte de las fiscalías del Estado, pero en fin, hagan lo que tengan que hacer, pero ya que lo hagan. No es
por lo que está sucediendo actualmente, todo lo que se menciona en Morena, sino porque esto es algo ya viejo y que de alguna manera, por alguna u otra causa, esto ha estado demasiado lento. Se está esperando que suceda, que avance. Esas son las situaciones. ¿Con qué cara el PRI? ¿Con qué cara el PAN? ¿Con qué cara Movimiento Ciudadano pueden señalar a Morena? Y reitero, con esto no es que esté diciendo que en Morena todos sean santitos. No, para nada. Caiga quien caiga, tiene que aplicarse la ley y sean llevados ante la justicia. Ustedes, amigas, ustedes, amigos, estarían de acuerdo que esto se mueva rápido, sin pensar que sea como una venganza, sino porque tiene que suceder, porque esto no es de ahora. Esto tiene ya bastante tiempo. Ojalá y pronto se lleve a cabo los desafueros, o por lo menos que revisen bien el desafuero de Alito Moreno, que revisen bien la situación de Jorge Romero y también se vea lo que tiene que ver con Jalisco y con Nuevo León, estados gobernados por Movimiento Ciudadano.